Buenos días, niños. Hoy vamos a empezar con el estudio de los mensajes de la Biblia en Escuela Dominical, para lo cual vamos a dirigirnos primero en oración a nuestro Padre Celestial. Cerramos nuestros ojitos. Querido Dios, en esta mañana queremos agradecerte por lo bueno que eres, en concedernos un día más de vida, en cuidar de nosotros y nuestra salud, igual que a nuestra familia. Queremos también alimentar nuestro espíritu y para eso necesitamos el alimento espiritual que está en tu palabra. Señor, ayúdanos a que podamos entender, prestar atención y participar de este tiempo especial de comunión contigo a través de tu palabra. Señor, ponemos entonces este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, niños, el domingo pasado habíamos empezado a estudiar acerca del primer viaje misionero de Pablo. Hoy vamos a ver la segunda parte. El tema se llama Antioquía, de Pisidia e Iconio. Este estudio de esta parte de la historia sobre el viaje de Pablo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo del 13 al capítulo 14, versículo 7. Vamos antes a entonar una canción. Primero yo les voy a leer lo que dice esta canción y luego yo voy a entonarla y después me acompañan y lo hacemos juntos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Y esta canción dice así: Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Ahora les invito a que hagamos la entonación de esta canción para alabar, para adorar a nuestro Dios. Lo hacemos juntos entonces. 1, 2, 3. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Muy bien, y ahora vamos a nuestro tema de hoy. Habíamos visto de que en el primer viaje misionero partieron, en este caso Bernabé, desde Antioquía, luego se dirigió a Seleucia, a Salamina, atravesaron junto con Pablo toda la isla de Chipre, Pafos. Ahí es donde conocieron y predicaron y le compartieron unas enseñanzas maravillosas al procónsul. Y en esta oportunidad lo que ha pasado es que Pablo, Bernabé y Marcos o Marcos se dirigieron hasta Perge. En este caso llegaron a este puerto. Perge era una ciudad griega y capital de una región conocida como Panfilia. Esta región ahora es parte del país de Turquía. Cuando llegaron a Perge, los tres, Juan Marcos decidió dejar a Pablo y Bernabé y regresó a Jerusalén.
oportunidad, en este mensaje, en esta lección, Dios nos manda a ser luz del mundo. Esta decisión, esta disponibilidad, esta actitud de diligencia, ¿no?, que tuvieron en este caso Pablo, Bernabé, de hacer estos viajes tan largos, tan difíciles, porque tenemos que recordar de que luego de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, los cristianos, los primeros cristianos, los apóstoles y aquellos que por medio de la prédica y la enseñanza de los apóstoles a los judíos en primer lugar, pero también ya estaban empezando a compartir estas enseñanzas a los no judíos, que son conocidos como gentiles. Entonces la iglesia y los cristianos estaban sufriendo una fuerte persecución, pero ellos pusieron sus ojos en Cristo, en el Señor, y cumplieron esta gran comisión, este mandato que Él les hizo de ir y predicar, ¿no?, hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando uno lleva el mensaje de salvación por medio del Señor Jesús, lo que nosotros somos es luz para el mundo. Entonces, es eso lo que Dios quiere. Dios nos manda a ser luz del mundo. Bien, entonces, Pablo y Bernabé se dirigieron tierra adentro a una región conocida como Pisidia. Ahí lo vemos en el mapita, ¿no? Ahí está la flechita roja, ¿no? Acá la estamos viendo. En la ciudad capital de Antioquía, Antioquía de Pisidia. Era una ciudad importante donde había varias rutas comerciales. Bernabé fue a la sinagoga y los principales o los líderes de la sinagoga, al verlos, les enviaron a decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento, vengan a darla, a compartirla con nosotros. Pablo entonces, con mucho gusto, les habló explicando cómo Dios, en ese inmenso amor que nos tiene a cada uno de nosotros y que ha tenido también en el pasado, lo tiene ahora y Dios que no cambia nunca, lo va a tener también en el futuro, empezó a hablarles, ¿no?, explicando cómo Dios había liberado a los judíos en el tiempo de Moisés, ¿se acuerdan?, cuando tuvieron que salir de Egipto, porque les había prometido un Mesías que sería un descendiente del rey David. Pablo luego pasó a explicar que Jesús, quien había sido crucificado y resucitado de entre los muertos, fue elegido por Dios como el Salvador, como ese Mesías que había prometido en el pasado. Cuando Pablo y Bernabé, después de haber compartido las enseñanzas, salieron de la sinagoga, la gente les rogaba que volvieran la siguiente semana para seguir hablándoles más sobre estas cosas acerca del Señor Jesucristo. La semana siguiente, enormes multitudes se reunieron para escuchar a Pablo. Algunos de los judíos, celosos porque no todos reconocían o habían reconocido al Señor Jesús como ese Mesías, como ese Salvador. Entonces ellos, estas personas que no creían, se pusieron celosos a ver que había tanta gente interesada en conocer de Cristo y volverse cristianos. Y empezaron a contradecir todo lo que hablaba Pablo. Y empezaron a hablar incluso contra él. Entonces Pablo declaró que como los judíos, como ellos, rechazaban el mensaje sobre Jesús, hablarían a los gentiles. Ya les había dicho hace un momento que los gentiles son aquellos que no son judíos. Entonces, muchos gentiles se convirtieron a cristianos por medio de esas enseñanzas y estaban llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Los judíos agitaron a las mujeres piadosas y distinguidas, también a los líderes de la ciudad. Así que fueron a perseguir a Pablo y a Bernabé y los echaron de la ciudad. Entonces, tal y como en algún momento
se había aprendido de lo que Jesús les mandó hacer cuando rechazaban el mensaje, Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies como señal de rechazo y se fueron al pueblo de Iconio. Acá está la flechita, ¿ven? Acá vemos, de Antioquía de Pisidia se dirigieron a Iconio. Recordemos entonces que Dios nos manda a ser luz del mundo, pero no a todos les gusta la luz. Muchos quieren permanecer en la oscuridad, en las tinieblas del pecado. Pero igual Dios nos manda a ser luz del mundo por medio de su palabra. Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga judía y predicaron con tal poder que un gran número de judíos y griegos se convirtieron a creyentes. Se quedaron en la ciudad por un tiempo y Dios les dio el poder de hacer milagros, señales y maravillas delante de ellos. Algunos de los judíos, sin embargo, rechazaron el mensaje de Dios y contaminaron las mentes de los gentiles contra Pablo y Bernabé. La opinión estaba dividida. Habían algunas personas que estaban del lado de los judíos, es decir, contra Pablo y Bernabé y querían también hacerles daño, como también habían otro grupo de gentiles y de judíos que más bien estaban a favor y de acuerdo con las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Un grupo de gentiles y judíos, junto con sus líderes, se pusieron de acuerdo para atacar y lanzar piedras a Pablo y Bernabé. Pero Pablo y Bernabé consiguieron enterarse de lo que planeaban contra ellos para hacerles daño. Así que huyeron de Iconio, dirigiéndose a la cercana región de Licaonia, al pueblo de Listra. La semana pasada habíamos memorizado este versículo y como es la segunda parte del mismo tema, hoy día vamos a volver a repasar este mismo versículo. Entonces yo lo voy a leer y junto con ustedes les invito a que tratemos de recordar y los que no han memorizado, que lo hagamos ahora. Hechos capítulo 13, versículo 47. Repetimos, Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Repetimos, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Te he puesto para luz de los gentiles. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. A ver, repetimos todo el versículo juntos, ustedes y yo. Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bien, vamos a recordar nuevamente la canción que hemos aprendido hoy. A ver, nuevamente juntos lo cantamos. 1, 2, 3. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Bien, niños, entonces durante esta semana yo les invito a que ustedes también sean la luz que Dios nos manda a hacer en medio del mundo, en sus familias, con sus amigos, con los vecinos. Ustedes, a través de sus acciones, de su buen comportamiento, de su obediencia, su respeto, el amor por el prójimo, por Dios en primer lugar, amen mucho a Dios, de la misma manera que Dios nos ama a nosotros, y entonces sean luz en medio de donde ustedes se encuentran. Que Dios los bendiga y nos estamos encontrando el próximo domingo. Dios los bendiga.